¿Qué tal? Muy buenos días, excelente sábado a todos ustedes, alumnos del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Para mí es un gusto que me haya tocado con ustedes en este módulo, alumnos de inglés. El diseño de propuestas didácticas. Es muy importante que manejemos una buena didáctica para la enseñanza del inglés. Por tanto, les aseguro que vamos a aprender demasiado de la mano, obviamente. En primera parte, gracias por permitirme estar con todos ustedes. Tomen sus apuntes. Los apuntes van a ser muy importantes para que los podamos mostrar como evidencia. Cada vez que entreguemos una actividad, por favor, mándenme sus apuntes para saber que sí están tomando, obviamente, la clase. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar. Primero, ¿qué es didáctica? Vamos a la concepción general. Pues la didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la pedagogía, inscrita en las ciencias de la educación, que se encargan del estudio y la intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en él. La palabra proviene del griego didácticos, que designa aquello que es perteneciente o relativo a la enseñanza. En este sentido, la didáctica tiene dos expresiones, una teórica y otra práctica. A nivel teórico, la didáctica estudia, analiza, describe y explica el proceso de enseñanza-aprendizaje para, de este modo, generar conocimiento sobre los procesos educativos y postular el conjunto de normas y principios que constituyen y orientan la teoría de la enseñanza. A nivel práctico, por su parte, la didáctica funciona como una ciencia aplicada, pues por un lado emplea las teorías de la enseñanza, mientras que por otro interviene en el proceso educativo proponiendo modelos, métodos y técnicas que optimicen los procesos enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Hay diferentes tipos de didáctica. La didáctica general, como se designa al conjunto de normas en que se fundamenta de manera global el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin considerar un ámbito o materia específico. Como tal, se encarga de postular los modelos descriptivos, explicativos e interpretativos aplicables a los procesos de enseñanza, de analizar y evaluar críticamente las corrientes y tendencias del pensamiento didáctico más relevante, y finalmente de definir los principios y normas generales de la enseñanza, enfocados hacia los objetivos educativos. La visión en ese sentido es eminentemente teórica. Tenemos entonces una didáctica diferencial. La didáctica diferencial o diferencial es aquella que se aplica a consideración aspectos como la edad, las características del educando y sus competencias intelectuales. Por lo tanto, la didáctica diferencial entiende que debe de adaptar los mismos contenidos del currículo escolar a diferentes tipos de audiencia. Por ejemplo, el mismo tema de historia universal se representará de maneras distintas de los siguientes grupos. En adolescentes muy distinto, en personas con necesidades especiales muy distinto, en adultos cursando estudios secundarios, en un instituto nocturno también tiene que ser distinta la forma de enseñarles y de mostrarles el mismo contenido. Y hay una didáctica especial. La didáctica especial, también denominada específica, es aquella que estudia los métodos y prácticas aplicados para la enseñanza de cada campo, disciplina o materia concreta de estudio. En este sentido, establece diferenciaciones entre los métodos y prácticas empleados para impartir conocimiento y evalúa y determina cuáles serían los más beneficiosos para el aprendizaje del alumnado, según el tipo de materia. Por ejemplo, la didáctica especial entiende que los métodos y dinámicas para enseñar disciplinas tan dispares como el lenguaje, las matemáticas o la educación física deben partir de principios de abordaje distintos. Bien, vamos a revisar la didáctica según los autores. Juan Amos Comenio, en su libro Didáctica Magna, él maneja así la didáctica. Esto es un artificio universal para enseñar todo a todos. Es el arte de enseñar y aprender. Carl Stoker, en 1960, dice que la teoría de la instrucción y de la enseñanza escolar de toda índole y en todos los niveles trata de los principios, fenómenos, formas, preceptos y leyes de toda enseñanza. Y Mideo Nerisi, en 1985, nos marca lo siguiente: la didáctica es el conjunto de procedimientos y normas destinadas a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente que sea posible.
Fernández Sarramona nos dice que la didáctica es la rama de la pedagogía que se ocupa de orientar, obviamente, la acción educadora sistemática, los recursos que ha de aplicar el educador o educadora para estimular positivamente el aprendizaje y la formación integral y armónica de los estudiantes. Muy bien, seguimos entonces con los autores. Arruada Penteado en 1982 nos marca lo siguiente: la didáctica es un conjunto de métodos, técnicas o procedimientos que procuran guiar, orientar, dirigir e instrumentar con eficacia y economía de medios el proceso de aprendizaje donde esté presente como categoría básica. Conjunto de métodos que procuran guiar, orientar, dirigir o instrumentalizar. Medina Rivilla en 1987 nos dice: la didáctica es el estudio de la educación intelectual del hombre y del conocimiento sistemático que ayuda al alumno a autoconocerse, facilitándole las pautas para que elija la más adecuada para lograr su plena realización personal. La didáctica es una disciplina pedagógica que analiza, comprende y mejora los procesos de enseñanza-aprendizaje, las acciones formativas del profesorado y el conjunto de interacciones que se generan en la tarea educativa. Autoconocerse. Estebarans en 1994 nos dice: la didáctica es el conjunto de conocimientos e investigación que tiene su origen y su razón de ser en la práctica, en los problemas de diseño, desarrollo y evaluación del currículum, y en su intento de una renovación curricular, innovación curricular. Jimeno Sacristán en 1981 nos dice: entiende la didáctica como una teoría práctica de la enseñanza, de componente normativo, que en forma de saber tecnológico organiza los medios conocidos según las teorías científicas para guiar la acción. Organiza los medios para guiar la acción. Muy bien. Pero ¿qué es una propuesta? Porque nuestra materia se trata de una propuesta didáctica. Pues con origen en el vocablo latino proponeré, proponer es un verbo que alude a realizar una propuesta. Las propuestas en tanto son ideas o proyectos que se expresan para ponerlos en consideración de alguien. Una propuesta didáctica es un instrumento de trabajo para orientar, guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje escolar. Sus contenidos teóricos, prácticos y actitudinales se organizan, obviamente, teniendo una flexibilidad para que nosotros podamos adaptarlo a las circunstancias de los educandos. Por eso es muy importante entender que se organizan de la forma siguiente: planificar la secuencia de actividades con mayor o menor flexibilidad para guiar, orientar el trabajo entre el profesorado y el alumnado, sin cerrarse obviamente al resto de la comunidad social, la familia, entorno social amplio. Todo eso debemos de tomar en cuenta a la hora de planear una propuesta didáctica. Y debe de especificar el cómo trabajar, es decir, la metodología, incluyendo actividades abiertas o cerradas. Y nuestra propuesta didáctica debe ser una guía o recurso para el trabajo en el aula y campo. Muy bien. ¿Qué debe de contener? La metodología, que ya dijimos, el objetivo principal y un esquema conceptual de qué se deberá desarrollar en mi propuesta educativa. Es decir, obviamente debe demostrar paso a paso cómo se va a ir realizando. Muy bien, aquí tenemos un formato de propuesta didáctica. Si no se alcanza a ver, ya saben que les voy a mandar las diapositivas. Debe de llevar el título de la propuesta. Obviamente, pensar en un título llamativo que corresponda con las áreas que integran los contenidos a desarrollar. Obviamente deben de ir plasmadas de la siguiente forma: leyendo conquistaremos el mundo a través de la tecnología de información y la comunicación TIC. Ahí está un título llamativo. Este es un ejemplo. Y la presentación de la propuesta, que debe de incluir obviamente estudiantes a los que se dirige, propósitos de la propuesta, áreas que se integran, palabras, claves, autores con sus correos, etc. Tenemos el ejemplo del lado derecho: nombre de los docentes participantes, Gloria Giraldo, área básica, lenguaje castellano y tecnología, número de estudiantes vinculados, 225. Y después de eso viene ya desarrollada la secuencia didáctica, es decir, cómo se va a ir desarrollando nuestra propuesta didáctica. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues es muy sencillo. Vamos a mostrar obviamente una planeación. Vamos a hacerla nosotros mismos con nuestra materia de inglés. Entonces vamos a utilizar el apartado de Weekdays.
mostrando los días de la semana, obviamente en inglés, y esto va a ser dirigido para, obviamente, la educación a distancia en el primer grado de primaria, centrándonos en ese grado. Y deberán contener los aspectos como objetivo principal, contenido, secuencia didáctica, evaluación, herramientas a utilizar. Recuerden la clase virtual que tuvimos por medio de Google Meet, donde les expliqué claramente cómo debe ir la planeación y el formato a utilizar. Y mandar, aparte de esto, sería 3 cosas el día de hoy: mandar los apuntes, mandar la planeación y mandar una clase grabada por ustedes, donde apliquen dicha planeación con una duración libre y formatos y herramientas libres. ¿De acuerdo? Obviamente, imaginando que se les estamos dando a alumnos de primero de primaria. Suerte, muchachos, espero sus trabajos el día de hoy.